Yo no sé cuántos de ustedes se dieron a la tarea de ver cuántas veces Moisés usó esa vara. I don't know how many of you went back and actually researched how many times Moses used his staff. Se volvió una It turned serpiente, into a serpent. se comió a las otras serpientes de los otros magos. It ate the other serpents of the other magicians. Los demás se quedaron sin vara, solamente Moisés se quedó con la suya. So Moses was the only one left with a staff. Parece que la vara era un poquito más gordita de las que por las que It ya must se have había been a- tragado, ¿verdad? Must have been a fatter staff. Pero lo cierto es que Moisés también abrió el mar, hizo milagros delante del faraón con la vara He did miracles before Pharaoh. He parted the Red Sea. y dio con la vara sobre la roca He hit a rock with the staff, y hubo agua para el pueblo de and Israel. water came from it for the people of Israel. No por la vara, Not because of the staff, sino porque Dios era el que estaba en control del asunto. because it was God who was in charge. Y Dios emite poder a lo que sea, una vara, a la saliva, a God lo que will- sea. God will reflect his power through anything, through staff, through saliva, through Lo que venga a la mano, whatever is at hand. Él es soberano. He is sovereign. Pero esa vara fue muy importante para Moisés But that was a very important staff desde for el Moses. momento en que él vio que su vara se convirtió en una serpiente. From the very moment that he saw his staff turn into a serpent. Yo no sé cuánto, bueno, yo sé que ahora Janelle, ella va a tener una, ¿cómo le llaman? Una sabanita, que le llaman la sabanita de seguridad. I know Janelle is going to have a security blanket. Y yo sé que muchos de ustedes aquí saben lo que es eso, And I know many of you here know what that is. porque nuestros hijos y ahora los hijos de nuestros hijos siempre han tenido una sabanita que esa no la quieren soltar para nada. Our kids, children, we all have had a safety blanket which we love. Pero Moisés, la sabanita de seguridad de Moisés era aquella vara. But his security blanket was his staff. Él vio lo que Dios podía hacer por medio de ella He saw what God was able to do through it. y la sujetó, se quedó con ella todo el tiempo. And he stayed with it. It stayed with him always. Y Dios hace eso con cada uno de nosotros. God does that with each of us. Yo no sé a cuánto de ustedes el Señor le ha permitido hacer algo donde usted ha dicho, wow, aquí esto fue nada más que el poder de Dios. I don't know if God has ever done anything through you where you have taken a step back and say this could only have been God. Y lo mismo que usted hizo para tener ese resultado, But the same thing that you did to obtain whatever result that was, lo ha continuado haciendo. he continues to do. Y Dios sigue manifestando su poder así por medio de usted o en usted. God can continue to show his power in you and through you. Así es que vamos a dejar esta varita aquí por un momentito. So we're going to leave this staff right here. Y yo quiero que usted vaya conmigo a Éxodo. Quisiera revisitar And I'd like for you to go with esa that ocasión. to Exodus with me. We're going to look at that occasion once again. Capítulo 3 de Éxodo, Exodus chapter 3, los primeros 5 versículos. the first 5 verses. De hecho, yo quisiera saber cuántos de ustedes una vez tengan esa porción, que me dejen saber cuántos de ustedes en alguna ocasión se han perdido. How many of you have ever gotten lost? ¿Alguno de ustedes? ¿O seré yo el único? Okay. Vamos a leer. Well, let's look here. Let's read. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. So Moses was pasturing the flock of Jethro, his father-in-law, the priest of Midian, and he led the flock to the west side of the wilderness, and he came to Horeb, the mountain of God. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza.
So the angel of the Lord appeared to him in a blazing fire from the midst of a bush. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. So he looked, and behold, the bush was burning with fire, yet the bush was not consumed. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión por qué causa la zarza no se quema. So Moses said, I must turn aside now and see this marvelous sight, why this bush is not burned up. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. When the Lord saw that, he turned aside to look. God called to him from the midst of the bush and said, Moses, Moses. And he said, here I am. Y él dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Then he said, do not come near here. Remove your sandals from your feet, for the place on which you are standing is holy ground. Yo le hice una pregunta a ustedes. So I asked you a question. ¿Cuántos en alguna ocasión se han perdido? How many of you have ever gotten lost? Pero yo le hago otra pregunta, que es el tema del mensaje de hoy. But I asked you another question. It's the title of my message today. ¿Por qué estar perdido? Why are you lost? Le hago otra pregunta. I'll ask you another question. Después que ustedes han reconocido que han estado perdidos, ¿cuántos se han quedado perdidos? After you have realized that you have been lost, how many of you have stayed lost? Obviamente no se quedaron perdidos, están acá. You are obviously not lost if you're here today. Si no estuvieran por allá en ese mismo lugar todavía dando vuelta. Otherwise, you'd still be wandering somewhere. Ahora, quiero hablarte de algunas personas que han estado perdidas. But I want to speak to you today about some people who have been lost. Personas que han estado perdidas en drogas, They've been lost perhaps in drugs, en alcohol, alcohol, brujería, santería, witchcraft, en abusos y cuántas otras cosas han estado perdidas. other abuses, and who else? Who knows what else they've been lost in? Pero sabe que lo más peligroso es estar perdido sin uno darse cuenta que uno está perdido. I think the most dangerous thing is for you to be lost and to not know that you are lost. ¿Le ha pasado eso alguna vez? Has that happened to you? Que usted está perdido That you are lost, y no se da cuenta que está perdido. you don't realize it. Le voy a dar algunos I'll ejemplos. give you some examples. Imagínate, tú estás manejando So imagine you're driving y estás por un lugar desconocido. and you're in an unknown place. No tienes mapa, You don't have a map. no tienes un GPS. You don't have GPS. Conoces el destino, You know where you're going, pero no conoces la forma como llegar. but you don't know how to get there. Crees que sabes hacia dónde tú vas, You think you know where you're going, pero llega un momento en ese proceso cuando tú te das cuenta que estás perdido. or rather, you think you know how to get there, but then there comes a moment where you realize that you're lost. Yo sé que a mí no es el único que le ha pasado. I know that that's not the only one. I'm not the only one that's happened to. Ustedes simpatizan I'm conmigo. sure that you can sympathize with me. Tú no reconoces ningún punto clave. You don't realize any of your reference points. No conoces el nombre de las calles. You don't know the names of the streets. Ahora, puede ser bastante frustrante That could be very frustrating. el haber viajado bastante largo Having traveled such a long distance y por mucho tiempo for a long time sin darte cuenta que no has llegado a ninguna parte. without realizing that you haven't gotten anywhere. Quién sabe está dando vuelta en el mismo lugar. You're driving in circles. Ahora, imagínate por un momentito esto. Now imagine this. Tú no solamente vas manejando, You are not only driving, vas con un pasajero, you have a passenger. posiblemente el pasajero es tu esposa o el esposo, los hijos, Could tu be your cónyuge. spouse or your children. Y estás manejando, pero tú no le dices nada a esa persona. And you're driving, and you don't tell your passenger anything. Ese pasajero no sabe que tú sabes que tú estás perdido. Your passenger doesn't know that you're lost. Ahora yo hago otra pregunta. ¿Está tu pasajero menos perdido que tú? Now, is your passenger less lost than you are? No. Not Está tan really. perdido como tú. He's just as lost. Porque por lo menos tú sabes que estás perdido. Because, well, at least you know you're lost. Y
el otro, el pasajero, está perdido, pero no se da cuenta de que está perdido. But your passenger is also lost. He just hasn't realized it. He doesn't know you're lost. Hasta que tú no le digas, mira, estoy perdido. Until you let them know, I'm lost. Porque tú das vuelta a saber por qué vecindad buscando el lugar. Because I am churning everywhere looking for the destination. Y la otra persona piensa, este sabe el camino. And the other person is thinking, well, he knows where he's going. Or they know Y where they're tiene going. que pasar por ese lugar. They need to go through this place. Pero el asunto es que no se da cuenta lo perdido que tú estás. But they don't realize how lost you really are. Ahora, este es el asunto. So here's the thing. Lo cierto es que podemos estar perdidos sin saber que lo estamos. We can be lost without knowing that we're lost. Y hasta que no admitamos lo perdido que uno está, nunca vamos a encontrar nuestro camino. But until we admit how lost we are, we're not going to be able to find our way. Porque está aquel que sabe que está perdido Because there's a person who knows he's lost. y tiene que admitir que and está they- perdido. And they have to admit that they're lost. Y cuando admite que está perdido, busca una forma de encontrar el camino. And when you do that, you are able to find a way to get back on track. Pero la otra persona pobrecita, como no sabe que tú estás perdido, no puede hacer absolutamente nada hasta que alguien diga, estoy perdido, y esa persona va a decir, oh, entonces estamos perdidos. But poor passenger, because he can't do anything until someone says, hey, we're lost, so that way. Y en este mundo tenemos toda clase de gente perdida. But in this world, we have all kinds of lost people. Sabemos que hay personas que están perdidas y reconocen que están perdidas, There are people who are lost and they acknowledge that they're lost. pero no hacen nada al respecto. But they don't do anything about it. Y aquellas personas que por esas cosas creen que no están perdidos And then there are those who believe that they are not lost. y por lo tanto, aunque estén perdidos, no hacen nada al respecto And even though they really are, they don't do anything about it either. porque no saben que están perdidos. Because they don't know that they are. Le voy a dar un ejemplo de eso. I'll give you another example. ¿Cuántos de ustedes conocen algunos borrachitos? How many of you know of someone who's been drunk? Yo tenía un tío que era un borrachito. I had an uncle who was a drunk. De hecho, hasta él me decía, mira David, sigue mis ejemplos. And he would tell me, David, follow my example. Cuando él estaba bien borracho. When he was really drunk. Y yo decía, ¿qué ejemplo tú me vas a dar, tío? And I would think, what kind of example are you setting for me? Tú estás borracho. You're drunk. Y él me dice, no, yo estoy bien. And he would say, no, I'm okay. Está bien perdido, está bien borracho, You're okay. You're really drunk. pero no quiere admitir que está borracho. But he doesn't want to admit it. Hay personas en una adicción There are people with certain addictions que están bien perdidos en esa adicción who are lost in that addiction. y tú le preguntas, ¿cómo estás? And you ask them, how are you? Yo estoy bien. I'm okay. Tú no quieres salir de esa situación. You don't want to leave that situation. No, yo estoy bien. No, I'm okay. Me gusta la situación en que estoy. I like the situation I'm in. Conocí de una persona que fumaba I met someone who used to smoke, y servía. Iba a la iglesia or I knew someone that did, and they went to church. y quería estar ayudando en todo. No era miembro de la iglesia, pero quería ayudar en todo. They weren't a member of the church, but they wanted to help with everything. Y ella en una ocasión había entregado su corazón al Señor She gave her life to Christ, y seguía fumando. but she continued to smoke. Yo me daba cuenta por, claro, el olor a Winston o a Marlboro, lo que fuera. Yo en una ocasión le dije, yo quiero hablar contigo. And I noticed, and I said to her on one occasion, I said, I would like to speak with you. Y le hablé acerca de eso. And I spoke to her about that. Y le dije, ¿por qué tú no lo dejas? I said, why don't you leave that? Y me dice, porque me hace sentir bien. She says, well, it makes me feel good. Pero, ¿quieres servir al Señor? I said, well, but you want to serve the Lord. Sí, pero no estoy lista para dejar esto. She says, well, yes, but I'm not ready to leave this. Ella estaba perdida, She was lost, pero
no quería admitir que estaba perdida But she didn't want to admit that she was en ese vicio, por lo in, menos. in that vice, at least, with regards to that vice. Y pensaba que estaba totalmente bien. And she thought that she was completely okay. Tenemos de ese tipo de persona en todo lugar. But we have this type of person everywhere. ¿Cuántos de nosotros en alguna ocasión estamos perdidos y el cónyuge le dice, oye, pero para un momentito y pide How many times have we been lost, and maybe our spouse will tell us, well, información? why don't you stop and ask for directions? Ellos aquí deben saber. They should know here. A mí me pasó así en una It's ocasión. happened to me, Y yo fui a una gasolinera and I went to a gas station, y me pasó como los dos borrachitos discutiendo acerca del sol and y la luna. it happened to me just as it was a story of two drunk guys arguing about whether something was a sun or the moon. Y uno decía al otro, ese es el sol. And one drunk would say, well, that's the sun. Y el otro decía, no, 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 esa es la luna. And the other one was like, no, 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 that's the moon. Y así estuvieron discutiendo hasta que pasó otro borrachito por aquí. And they por ahí. would they continued arguing back and forth until there was another drunk that came. Y le dice, oye, ven acá, ¿esa es la luna o ese es el sol? And the two asked him, hey, what do you think? Is that the sun or is that the moon? Y él dice, a mí no me pregunten, yo no vivo por aquí. And he says, don't ask me, I don't live around here. Y a mí me pasó lo mismito con esa persona. But that's the same thing that happened when I went to this gas station. Yo le pregunté, oye, ubícame, yo quiero buscar. Me dice, I said, no vivo por you know, aquí. hey, can you direct me, point me in the right direction? And they said, well, I don't live around here. Así es que a saber dónde vamos a ir, que nos vayan a dar las instrucciones correctas. So we need to, if we need to know where to go, we want to make sure that we have the right directions. Moisés cuando estaba en aquel monte, Moses, when he was in this mountain, cuando se le aparece aquella zarza ardiendo, when this burning bush appears to him, cuando él oye aquella voz que le habla a él, and he hears this voice, y aquella zarza ardiendo y la voz que le dice, mira, quita el calzado de tu pie porque el lugar donde estás parado es santo. and his voice tells him, hey, take your sandals off because you're standing on holy ground. Moisés estuvo perdido por 40 años Moses was lost for 40 years sin darse cuenta que estaba perdido. without knowing that he was lost. Él sale de su palacio, del palacio del faraón, He leaves the king's palace, por lo que oímos la semana pasada, and for the reasons that we mentioned last week, y sale corriendo al desierto. he runs into the desert, Y allá encuentra una muchacha. and he finds a girl there. Y habían unos gente que le estaban haciendo la vida imposible. And there were some people that were harassing her and her family. Y viene Moisés y la defiende. Moses comes and defends her, Y llega a conocer entonces al papá de esa muchacha. and he meets her father. Porque él le dice, dile que venga para acá, si te rescató es un héroe, que venga para acá. The daughter told her dad what had happened, and he says, well, bring this guy over. He's a hero. He saved you. Pero Moisés ni se daba cuenta donde había parado. And Moses didn't know where he had ended up. Pero miren esto, después de estar caminando cientos de millas But after por un walking desierto, hundreds of miles through the desert, de hecho los años perdidos de Moisés fueron bastante productivos. and actually, all of the years that he was lost in the desert, they were productive. They ended up to be productive. Tal vez alguno por aquí está diciendo, wow, el pastor está entrando en mi territorio. You may be saying, well, pastor is talking to me right now. Tuvo una familia, He had a family. tuvo una carrera, He had a career. formó un hogar, He formed a home. proveía con su trabajo para su hogar, He provided with his work Y- for his family. hizo lo mejor que pudo hacer para ser un buen yerno He did the best that he could to be a good son-in-law y un buen padre, and to be a good father, un buen a esposo, good husband, y estaba ganando su dinero. and he was earning his money. Estaba bien. He was doing okay. Pero imagínese lo duro que sería para Moisés But imagine how hard it was for Moses
Saber que después de todo aquel duro trabajo que él había hecho, To know that after all the work that he had put in, lo que había logrado después de tantos años, what he had accomplished after so many years, su creatividad, sus innovaciones, his creativity, his innovation, lo que él había construido, what he had built up to that point, parecía como si todo hubiese sido para nada. it almost seems as if it would have been for nothing at all, for him to have done all of that. Tal vez la idea de estar perdido resuena para ti. Maybe this idea of being lost resonates with you. O tal vez no resuene para ti. Maybe it doesn't. Yo he pasado por esas experiencias. I've gone through these experiences. Imagínense que después de 40 años Imagine after 40 something years, y después de Moisés haber hecho todo lo que hizo, and after Moses having done all he did, que se encuentre con la persona de Dios now he finds himself with God himself. y Dios prácticamente le dice, porque al buen comprendedor con pocas palabras basta. And God tells him, and the person who is wise, he doesn't have to be instructed very much. Le dice, oye Moisés, tú has estado perdido por mucho tiempo. But now he says, Moses, you've been lost all this time. Ese no es el lugar donde yo te necesito a ti. That's not where I need you. Yo te había metido en el palacio del faraón I placed you in the king's palace, y yo tenía un propósito contigo allí en Egipto. and I had a purpose for you there in Egypt. Pero tú te fuiste, You left. comenzaste mal, You started off wrong. mataste cuando no tenía que haber matado, You killed when you didn't need to kill. huiste cuando no tenías que haber huido, You fled when you didn't need to flee. te escondiste, te echaste a perder. You hid, De hecho, hiciste una nueva vida por allá. and you made a life for yourself. ¿Sabe lo maravilloso es que para Dios cuando uno está perdido piensa que ya se alejó de todo lo que le ataba allá detrás? See, when we are lost, we believe that we may believe that we are somehow have been set free from other things, O que hemos huido de una gran responsabilidad. or that we have run away from a great responsibility. Y es como si Dios nos diera cuerda a cada uno de And it's nosotros. almost as if God is giving us more slack on His line. Y de pronto Él ala la cuerda de la que nos tiene amarrado. But then He pulls that cord and He brings us back. Y nos dice, mira, hay una responsabilidad que yo tengo contigo. And He says, hey, there's a O responsibility. que tengo para ti. Or I have a responsibility for you, to give you. Y tú tienes que hacer algo para lo cual yo te había escogido And you have desde to- que tú estabas en aquella cesta en el río Nilo. And you have to do what you have been chosen to do, even from the time that you were in that basket in the river Nile. No sé si eso resuena con alguno. I don't know if that resonates with you. Pero de hecho Moisés es un buen ejemplo de cómo podemos estar perdidos y no darnos cuenta de que estamos perdidos. But Moses is a good example of how we can be lost and not know that we're lost. Está todo bien, Everything is okay. está todo tranquilo, Everything has been smooth. estamos progresando, We're moving ahead. pero Dios tiene otros planes. But God has other plans. El ejemplo de Moisés nos deja saber que no importa dónde estemos parados Moses' example lets us know that it doesn't matter where we're standing o en las circunstancias que nos estén rodeando a or the nosotros. circumstances that surround us. El terreno sigue siendo santo It's still holy ground, y la llama todavía sigue ardiendo. and that bush continues to burn. No importa dónde estemos. It doesn't matter where we are. A Jeremías le pasó algo similar. Something similar happened to Jeremiah. Dios lo llama God calls him para profetizarle a la nación de Israel. to prophesy to the people of Israel. Y él comienza
And he begins. Pero la gente lo maltrata a él. But people mistreat him. Aún el mismo rey. Even the king himself. Se burlan de él. They mock him. Y no querían hacer lo que Dios les había mandado que hicieran. And they don't do what God had called them to do. Y Jeremías él mismo testifica. But Jeremiah testifies. Y él dice, yo me cansé. And he says, I grew tired. Y ya yo no quise hacer esto más lo que Dios me pidió que hiciera. I didn't want to do this anymore, what God had asked me to. Pero había un fuego que ardía dentro de mí, But there was a fire that was burning inside me que no me dejaba detenerme. that didn't allow me to step back. Es que cuando Dios tiene un See, propósito, when God has a purpose, y aunque tú te hayas perdido, you may have become lost. y ni te das cuenta de que estás perdido porque no tiene que ser en las drogas o el alcohol, en vicios. And you don't need to be lost in a vice and drugs and alcohol or something like that. Uno puede perderse aún dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios. You can be lost even within the people of Christ. Puede haberse perdido el llamado que tiene uno delante de Dios. Maybe losing sight of the calling that God has made on your life. Pero todavía la zarza sigue ardiendo. But that bush continues to burn. Y el suelo donde estás parado todavía sigue siendo And the santo. ground where you are standing is still holy ground. Y la voz de Dios siempre va a estar ahí. And the voice of God will continue to be there. Aleluya. Había un hombre que se llamaba Judas. There was a man, Judas Iscariote. Judas Iscariot. Para nosotros decimos ese hombre espía. Es un espía, We may refer to him and say that he was a spy. un traidor, He was a traitor, un falsante, an imposter, un hipócrita. a hypocrite. Sin embargo, si miramos a Judas, But if we look at Judas, si hubiésemos sido uno de los discípulos allí de Jesús en ese tiempo, if we would have been one of the disciples, Jesus' disciples in that time, hubiésemos tenido, quién sabe, un concepto diferente de Judas. maybe we would have looked at Judas differently. Decimos, wow, el hombre de confianza del Señor, This is the person of trust, porque le entrega todo el tesoro de nosotros. because he was entrusted with all of the money that they had. Así es que parece que era un hombre de confianza. So apparently he was trustworthy. Parece que era un buen ciudadano. He was a good citizen. No tenía al IRS, rentas internas, respirándole por aquí detrás, por el cuello. He didn't have the IRS breathing down his back. Él era un buen ciudadano. Parece, por lo menos, y era un buen tesorero llevando las cuentas, parece, por lo Apparently menos. was a good person and a good treasurer. Ahora, lo que Judas hizo, Now what Judas did, que nos lleva a nosotros a juzgar a Judas por lo que pensamos que él fue o lo que él fue, which leads us to judge him for what we think he was, porque nosotros ahora sabemos el resultado y el final de la vida de Judas. see, is because we know the end result of Judas's life. Lo de Judas no comenzó de la noche a la mañana. But what happened to Judas didn't happen overnight. Fue algo calculado, It was something calculated, algo premeditado, something premeditated. fue a propósito. It was intentional. Nadie hubiera notado el estado interior del mismo Judas. No one knew Judas's internal state of being. De hecho, Judas se camuflaba bien con el resto de los He discípulos. camouflaged very well with the rest of the disciples. Se parecía a ellos, He looked like them, como el mismo caso de Pedro, just like Peter, que aunque negó a Jesús 3 veces, even though he denied Jesus 3 times. pero en una ocasión le dijeron, es que tú te me pareces a uno But there de was one ellos. time that they said, well, you look like one of them. Pero sabe que no es suficiente parecernos a uno de ellos. See, but we can't just look like them. Es ser We uno de ellos. we must be one of them. Hay una diferencia. There's a difference. Judas llegó al estado en que
a donde llegó. Judas arrived to where he was. ¿Se acuerdan la ocasión cuando el Señor le dice a los discípulos, estando ellos alrededor de él? Do you remember there was a time when the disciples were around Jesus? Y el Señor le dice, uno de ustedes me va a entregar. And then he says, one of you will betray me. La Biblia dice que ellos comenzaron a preguntar, ¿seré yo? And they started to ask each other, could it be me? Y el otro, ¿seré yo? Is it me? Hasta que le tocó a Judas. Until it was Judas. Y él le dice, ¿seré yo rabí? And he says to him, teacher, is it me? Rabí quiere decir eso mismo, maestro. Utiliza esas But palabras. he uses those words. Porque un rabí A en rabbi, aquella ocasión on that era uno occasion, que era maestro y siempre tenía a sus discípulos y le iba enseñando lo que decía la Torá but a rabbi would teach the Torah, y le enseñaba las costumbres. and he taught the customs. Y él, Judas, le pregunta, ¿seré yo? E incluye esa palabra rabí. But he asks him, is it me? And he also includes that word, rabbi or teacher. No le pregunta, ¿seré yo, Señor? He doesn't say, is it me, Lord? Porque lo que pasaba con Judas era que él consideraba a Jesucristo como su maestro y no como su Señor. He was seeing Jesus as his teacher, not as his Lord. La palabra de Dios dice que Satanás llegó a entrar al corazón, entró a la vida, entró a la persona de Judas, el mismo diablo. The Bible says that Satan possessed Judas. Imagínense, en aquella ocasión estaba Satanás, el mismo en persona, porque él quería derrocar, tumbar, deshacer, desintegrar a la persona de Jesucristo. Satan wanted to destroy Jesus Christ. Judas llegó a caer en un estado donde él estaba perdido sin saber que estaba perdido. And Judas came to find himself in a state of being lost without knowing that he was. Oiga bien, es un estado peligroso. And this is a dangerous state to be in. Porque es que cuando uno llega a caer en un estado de estar perdido sin reconocer que está perdido, comienza a confiarse en sí mismo. When you are lost and you don't know that you are lost, you start to trust in yourself. Y el confiar en uno mismo lleva a uno a grandes peligros. And this type of trust can lead you to dangerous situations. Todo está bien. Everything's okay. Mi carrera está My bien. career is doing okay. Mi trabajo está bien. My work is okay. Todo está bien. Sin uno darse cuenta que hay algo que no está bien. But you don't realize that there is something that is not okay. Y solo piensa que va a seguir así de esa manera. And you think that everything will remain just as it is. Lamentablemente con Judas no continuó así. But with Judas, things didn't stay the same. Oiga bien, no fue que Judas estaba queriendo vender a Jesús porque le gustaba la plata. No fue que Judas quiso vender a Jesús porque le gustaba la plata. It wasn't that Judas sold Jesus because of his love of money, Oiga bien, pidió nada más que 30 monedas de plata. because he only asked for 30 pieces of silver. 30 monedas de plata era suficiente para comprar un esclavo común. That was just enough back in that time to buy just a common slave. Es decir, un esclavo que no valía ni tanto. Like not something that was worthless. Así es que no era entonces el dinero, So it wasn't money, sino que se estaba mirando a sí mismo y parecía que lo que él quería era una fama, but he wanted a recognition. era ser reconocido por aquellos líderes Is religiosos to be recognized by those religious de leaders. que él fue el gran héroe que entregó a He Jesús. was the great hero who gave Jesus over. ¿Cuántos peligros existe cuando uno se desvía de aquel propósito divino de parte de Dios para con uno? That we face many dangers when we turn away from
del propósito from God's divino de Dios purpose, para con God's nosotros. divine purpose for us. Y tornamos la mirada hacia nosotros mismos. And when we turn our sights inward, Es un peligro donde uno logra estar perdido aún en medio de la grey, en medio del pueblo de Dios, donde sea que uno esté. where we can be lost even amongst God's people. Pero déjenme decirle, But let me tell you, todavía para los hijos de Dios, for the children of God, y quiero decir que desde un principio yo creo que ya Judas iba por mal camino. Y yo creo que por eso le llevó hasta donde llegó. so Jude was walking down the wrong path, and that's why he arrived to where he did. Pero te estoy hablando a ti como un hijo, como hija de Dios. But I'm speaking to you as a child of God. Dios te ha dado un llamado. God has called you. Dios tiene un propósito para He ti. has a purpose for Dios you. quiere hacer algo contigo y a través de ti. He wants to do something through you. Y aunque tú te hayas acomodado un poquito, And even though you have grown comfortable, Dios tiene su forma, su manera God has his way de menearte un poco, of shaking things up, de sacudir el terreno donde estás parado of moving the ground where you were standing, y dejarte saber, oye, todavía la zarza tiene fuego, está and ardiendo to let you know that that bush is still burning y no se va a apagar. and it will not turn El off. terreno donde estás parado todavía sigue The siendo ground santo. where you're standing is still holy. Aleluya. Donde podemos decirle, Señor, ¿qué tú quieres de mí que yo haga? Where we can say, Lord, what do you want me to do? Cuando Moisés tuvo aquel encuentro con el mismo Dios, When Moses had that encounter with God, Moisés no lo pensó dos veces. Moses didn't think about it twice. Él dejó toda su familia ya con su suegro He left his family with his father-in-law. y cogió su vara. He picked up his staff Dios me ha llamado. and he said, God has called me. Yo me voy, Dios. Obviamente, anteriormente le había puesto cuantas excusas a Dios. He had made excuses before God. Porque se había acomodado demasiado. He had grown comfortable. Todo le iba bien. Everything was going well. Todo se veía bonito. Everything looked well. Mi familia está bien, My etcétera. And everything else is okay. Yo me quedo, Dios. Escoge a mi hermano Aarón. I'm going to stay, Lord. Choose my brother Aaron. Pero el asunto es que cuando el asunto es contigo, See, but when it's with you, esa llama va a seguir ardiendo. when the calling is with you, that No bush, te va a that dejar bush quieto. will continue to burn. No va a dejar que tú duermas tranquilo de noche. It will not let you sleep at night. Y donde quiera que tú te metas, And wherever you go, esa llama va a seguir ardiendo. that fire will Y el continue to y el burn. suelo debajo de ti va a seguir siendo santo. And the ground beneath you will still be holy. Hubieron 3 personas y voy a terminar con esto. And I'm going to finish with this. Somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. We are children of God. Ahora, solo porque tú en algunas ocasiones, y ahora estoy hablando con un público especial, But now, and I'm going to speak with a specific audience now. o, más bien no especial, específico, gracias, porque todos son especiales. Pero tal vez ahora hable a un grupo específico aquí. Quisiera que todos estuvieran ahí. I would like for all of us to be part of this group. Pero te voy a decir esto. But I will tell you this. Solo porque te sientes que estás en medio de la nada, Just because you feel that you are standing alone, eso no significa que tú estás perdido. does not mean that you are lost. José fue vendido. Joshua was sold. A José lo Joseph. metieron en el calabozo Joseph was thrown in a pit, oscuro, dark, en el calabozo de allá del faraón, he was thrown in a dungeon, in the Pharaoh's dungeon. preso, He was imprisoned, solitario. alone, Pero déjeme decirle, no estaba perdido. but he was not lost.
¿Sabe por qué yo lo sé? And you know why I know this? Porque lo último que él dijo, Because the last thing that he y said, se lo dijo a sus hermanos, and he said to his brothers, lo que todos ustedes pensaban hacer para mal. says, what you planned for harm, Dios tenía un propósito conmigo y lo convirtió para see, bien. God had a purpose for me and he turned it for good. Y eso que para otros es tal vez la forma de yo describirlo, se perdió. So what some other person may describe in seeing your life, they say, well, he's lost or they are lost. Pero cuando tú estás dentro del propósito divino, tal vez para otros tú estás perdido y ellos no saben ni qué te está pasando. Cuando estás en el propósito divino, But when you are in God's purposes, otros miran tu situación en una forma diferente. others may see your life differently. Pero si tú sabes que todavía esa zarza arde delante de ti y alrededor de ti, Yet if you know that that bush is burning around you y sabes que todavía estás parado en lugar santo, and that you are standing on holy ground, tú te das cuenta que todos los demás están más perdidos que tú, porque tú no estás perdido. you will realize that you are not lost. And Sabes que estás en el mismo propósito, en el centro de ese propósito divino de parte de Dios para contigo. and that you are in the very center of God's will and God's purpose for your life. A Daniel lo sacaron de allá de su país. Daniel was taken from his country. Lo llevaron cautivo. They took him captive to Babylon. Y mientras estuvo allí en Babilonia, oh, cómo Dios lo tomó y lo puso en un lugar altísimo, gobernador. But Wow. while he was there, God made him a governor in high position. Los que se quedaron atrás, que no fueron allá como esclavos, tal vez dijeron, pobrecito Daniel. And those that were not taken as slaves, they probably said, well, poor Daniel. Se lo llevaron allá. They took him captive. Daniel perdido por allá, sabe por dónde. Daniel is lost somewhere, perhaps. Daniel no estaba perdido. But Daniel was not lost. Perdido estaban los que se habían quedado y pensaban que Daniel estaba perdido. Those who stayed behind were lost. Es que el asunto es que cuando tú estás dentro de la voluntad perfecta de Dios, llevando a cabo el plan divino de Dios para ti, tú no estás When you perdido. are in God's plans and carrying out his purpose for your life, then you are not lost. No importa la situación que te rodee, In spite of whatever situation you're in, no importa lo que otros digan, or what others say about you, tú no estás perdido. you're not lost. Y el último, Juan el Bautista, Finally, John the Baptist, en medio del desierto, in the middle of the desert, aislado completamente, totally isolated, pero no estaba perdido. he was not lost. Él era aquella voz que clamaba en el He was desierto. that voice that Oh, cried out gloria a in the Dios. desert. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que aunque estemos perdidos para otros, nosotros seamos esa voz que clama aún en medio de un lugar que luzca desierto. We may be lost or appear to be lost, but we should be that voice that cries out in the Y desert. sabemos que la zarza todavía arde. And we know that that bush continues to Y burn. que el lugar donde uno está parado es santo. And the place where we stand is Y holy. que nada nos moverá. And that nothing will move us. Recuerda Moisés, So remember Moses, después de 40 años. after 40 years. Aleluya. Con el Señor está bien. 40 años el Señor tiene tiempo. God has plenty of time. Y el Señor alguna vez se te da un poquito de cuerda. But sometimes God will give you slack. Pero recuerda que Él te va a dar But he will bring you back. y te va a decir, And he will tell you. quién sabe, habrán pasado unos años o una década. Maybe just a few years, maybe a decade or more. O tal vez ya el Señor se olvidó. And you may think, well, God has forgotten. Aquí estoy bien, qué bueno que llegué aquí. Dios se olvidó. I'm all right. I'm here. I'm doing okay. Dios llamó a otro. God forgot about me and he called someone else. Y de pronto comenzamos a sentir un ardor, But then we begin to feel a burning, un caliente. a warmth. Que uno dice de dónde sale este caliente. And we ask ourselves, where is this coming from? Y de pronto oyes una voz But then you hear a voice, como Moisés. just as Moses. Moisés, Moses. Moisés, Moses, no te acerques más. don't come any closer. Quita los
calzado de tus pies, Remove the sandals from your feet, porque el lugar donde tú pisas es santo. for the place which you are standing is holy Y lo ground. mandó a ser el gran libertador de Israel. And he called him to be Israel's great deliverer. No fue hasta que vio aquella zarza But it wasn't until Moses had seen that burning bush y oyó aquella and voz heard that voice, y supo que el lugar era santo, and he knew that where he was standing was holy, que se dio cuenta Moisés que estaba perdido. that Moses realized that he was lost. Pero esto es lo bonito de uno darse cuenta de que uno está See, perdido. but this is the wonderful thing about realizing that when you're lost. Y Dios nos lleva a llamarnos la atención y dejarnos saber que estamos perdidos. And God calls our attention. He lets us know that we are. Lo maravilloso es que cuando Wonderful thing entendemos que estamos perdidos, is that when he reminds us that we are lost, or he tells us that we're lost, hay una solución. there's an answer. El borrachito hasta que no diga yo tengo un problema con alcohol, Until the drunkard says, I have a problem with alcohol, cree que no necesita ayuda. he doesn't feel that he needs help. O el drogadicto también. Or the drug addict, Y así muchos or anyone else. cristianos también, Believers as well, Christians as well. que hasta que no se den cuenta que andan perdidos. Until they realize that they are lost. Y tú podrás estar aquí, quién sabe, y estar perdido, You may be perdida. here and you may be lost, Porque Dios te ha llamado. but God has called you. Y ya tú piensas, yo estoy bien, no And you estoy may say, perdido well, I'm nada. okay, I'm not lost. Pero recuerda una cosa, But remember, cuando esa zarza comience a arder when that bush begins to burn in your life, y cuando el terreno debajo de ti comience a moverse and when you feel the ground moving, y Dios te diga, and God tells you, el lugar donde tú pisas es lugar santo. where you're standing, it's holy ground. En otras palabras, todavía tú a mí me perteneces. So in other words, he's saying you still belong to me. Todavía yo estoy ahí, aunque tú no lo veas, I'm yo still estoy ahí there, even though you contigo. don't see me. Te di una oportunidad, I'm with you, and I gave you an pero opportunity, yo te necesito. and I need you. Amén.